En primer lugar, agradecer a las y los amigos de los medios de comunicación que acuden a esta convocatoria que hacemos en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con más énfasis las y los diputados del Estado de Querétaro. Como lo anunciamos desde que empezó esta legislatura, Acción Nacional tendrá su propia agenda legislativa en base a muchos de los problemas reales que están afectando a los mexicanos. Y sin lugar a dudas, un problema que sigue cimbrando a las familias en todo el país es el tema de seguridad. Por eso nos pareció pertinente anunciar a la opinión pública una serie de iniciativas que vamos a presentar en torno a este problema y por eso le paso la palabra a nuestra diputada de Querétaro, la diputada Tania Curi. Muchas gracias, muy buenos días, tardes ya. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos de los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, por supuesto con la venia de nuestra coordinadora. El día de hoy nos presentamos diferentes diputados de este grupo parlamentario del PAN, que hemos visto reflejados en nuestros estados una realidad muy importante, una realidad urgente de atención en materia de seguridad, de infraestructura, que recae en otros temas primordiales también, como es la inversión, la economía, el turismo, del que les hablará también más adelante nuestro compañero Roberto Sosa. Y venimos a informarles este punto de acuerdo en materia de lo que debería de ser en su naturaleza un corredor naturalmente económico, un corredor donde se trasladan familias, en teoría de forma segura, con un intenso flujo de mercancías, sí, pero que debería de ser una arteria de familias a su destino en un tono de paz y que se ha convertido hoy lamentablemente en una trampa mortal. Hablamos de la carretera 57. Hace un par de semanas, y esto se los cuento a título personal, en un recorrido que hice en Satélite, es una colonia en el municipio de Querétaro, conocí a una señora que se llama Ana Guadalupe y me contó su historia. Ella es madre de 3 hijos y cuando venía su esposo de regreso del trabajo cruzando por esta carretera, particularmente en el tramo de la autopista México-Querétaro, falleció su esposo. Falleció cuando no tenía que fallecer en un accidente que además le heredó la inmensa carga de hoy tener que trabajar 3 turnos para poder darle a sus hijos esta calidad de vida que se merecen. Y así como ella, hoy hay muchas Ana Lupitas que cruzan por este corredor del mal destino, la carretera 57, por historias como esta justamente es que estamos aquí presentando un punto de acuerdo a diferentes autoridades federales que ahora les comentaré cuáles son. Y como queretana, por supuesto que tengo que enfatizar en la autopista México-Querétaro, que forma parte de esta carretera, que va hasta la frontera de Estados Unidos y que ha sido motivo de más de 5 años de permanente construcción sin que la fecha se concluya, y al reverso de cómo deberían de ser las cosas, como comentaré un momento más adelante, ha habido una reducción significativa también en el apoyo gubernamental que se ha dado para fortalecerles la infraestructura, el mantenimiento y la seguridad de la misma. Vamos a partir de la base de que esta es la segunda carretera más transitada del país. En todo su complejo son 1,200 kilómetros que atraviesan entidades como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, y además por su naturaleza es un nodo logístico que le da conectividad también a la industria, al comercio, a la economía. De acuerdo con los últimos datos disponibles, el tránsito diario del tramo México-Querétaro ronda a los 140,000 vehículos, con un aforo mensual promedio de 3,100,000 vehículos. En lo que va del año, diferentes asociaciones y cámaras han dado a conocer los saldos negros que ha tenido esta carretera. Por ejemplo, Amotac ha reportado 30 camiones robados a miembros de esta alianza y también Canacar reportó que el año pasado se registraron robos entre 9,000 y 13,000 unidades. Imagínense ustedes que un trayecto de 2 horas ya se ha convertido en un espacio sin tiempo que puedes hacer 2, 4, 12 horas sin que existan elementos de seguridad o de otra naturaleza para poder motivar el flujo seguro. Y esas horas extra, cabe mencionar desde el lado humano, esas horas extra varados, son horas de convivencia con nuestra familia, son horas de productividad en el trabajo, son horas en donde se pierde una inversión que iba a llevar a un estado en particular, son horas en donde ya tendremos un tiempo perdido que no se podrá reponer.
Tan solo el año pasado se registraron 211 colisiones, de las cuales 48 tuvieron lamentables víctimas, accidentes que además representan casi 50 millones y medio de pesos, y cabe resaltar que lo que no se atiende hoy va a ser mucho más caro el día de mañana. Son horas que arrebatan nuestro patrimonio, arrebatan nuestra paz y no nos dejan transitar seguras y seguros. Y el gobierno federal, además, este es un dato muy importante, porque habla de las prioridades que se le ha dado a este corredor, que en teoría debería de ser un corredor natural de oportunidades, de comunicación, de logística, pero fuera de tener una inversión prioritaria, pasó de invertir más de 15.500 millones de pesos para conservación de carreteras a solo 6.943 millones en el 2023. Esto representa un 55% en la caída de inversión. ¿Qué quiere decir? Que por cada 10 pesos de inversión el gobierno el año pasado le quitó 5 pesos, lo dejó prácticamente a la mitad. Y esta situación ha llevado a una desatención de carreteras en nuestro país, donde Querétaro no es la excepción, y por supuesto que lo hacemos extensivo no solamente a Querétaro, sino también a muchas vías de comunicación, de comercio y de turismo de nuestro país, porque esto no se los tenemos que decir nosotros, es un hecho notorio. Por eso, como grupo parlamentario, como representantes de diferentes estados, como es Querétaro, estamos resumiendo este punto de acuerdo en 3 bases. El primero es exhortar al Ejecutivo Federal para que realice las acciones necesarias para que se implemente nuevamente el programa de reconstrucción y conservación de carreteras, buscando el mejoramiento de nuestras vías de comunicación. El segundo es también para que la Guardia Nacional tenga bien implementar una estrategia integral y operativos de vigilancia en la carretera para garantizar la seguridad de quienes la transitamos. Y por último, para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleve a cabo acciones necesarias para asegurar que se cumpla la normatividad para autotransporte de carga, y por supuesto que también puedan revisar todas estas autoridades las condiciones de este paseo, que se ha convertido en un paseo de megabachas, con escalas aleatorias de la delincuencia organizada y con muy malas condiciones de asfalto. Por eso también pedimos que se le dé mantenimiento oportuno. Y para concluir, recordar que esta no debería de ser una arteria nociva que transporta miedo, porque el tiempo perdido es tiempo a favor de la delincuencia y es tiempo en contra de nuestras familias, y es también hacer un boquete de la infraestructura más caro por el paso del tiempo, de tener inversiones y tiempo. Esta carretera debería conectar la economía, la unidad familiar, el turismo, y no estar entre el comercio y el caos. Le pedimos respetuosamente al gobierno federal que lo que se reporta como números lo vean como lo que es para nosotros como grupo, familias y personas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso a nuestra coordinadora, y agradeciendo también el acompañamiento de mis compañeras diputadas y diputados. Y bueno, comentarles que la carretera 57, como se ha dicho en varias ocasiones, es la carretera más transitada en América Latina. Y lo que le estamos pidiendo, en resumidas cuentas, al gobierno federal es que le ponga lana, porque se lo quitaron, que le ponga dinero a la Secretaría de Hacienda, que la Guardia Nacional esté presente en la carretera, porque se ha convertido esta carretera en un problema muy serio de inseguridad para los amigos transportistas, pero también para todas las personas que transitan esta carretera. Y también lo que le estamos pidiendo, y que se dé cuenta el gobierno federal, comentarles a todas y todos ustedes, y como lo sabemos, que Querétaro es uno de los destinos turísticos sin playa más visitados en todo el país. Y después de tener una carretera 57 en constante mantenimiento durante muchos años, en el que no avanzan los trabajos, ¿qué es lo que ha terminado pasando? Que la gente que va de la Ciudad de México, que es el turismo que más va hacia Querétaro, ha dejado de ir. Como saben ustedes, Querétaro es una región de vinos, y en Querétaro se ha convertido en el lugar más visitado en toda la zona vitivinícola del país. En el 2023 recibimos cerca de 1 millón de visitantes en toda esta región de vinos y de quesos cada fin de semana. Y derivado de esta problemática que hoy se tiene en la carretera 57 de inseguridad y de que es muy difícil llegar a Querétaro, se ha disminuido las ventas y las visitas
en el sector turístico, hotelero y restaurantero del 10 al 15% en este 2024. Así es que la petición está muy clara, necesitamos del apoyo del gobierno federal a través de las diferentes secretarías para que podamos nosotros seguir teniendo una carretera transitada como es la 57, segura, y que además tengamos nosotros visitantes como lo teníamos cada fin de semana. Este es el exhorto que hacemos respetuosamente al gobierno federal. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes a todos los mexicanos que se sintonizan a través del canal del Congreso. Gracias a todos mis compañeros, compañeras, diputados, a la coordinadora. Quiero aprovechar esta rueda de prensa para hacer de su conocimiento dos acciones que he tomado respecto a una problemática que se da en la carretera, en la zona norte del estado de Veracruz, que le llamamos, es la carretera federal número 127, es el tramo Alazán Canoas, le llamamos, pero llega realmente hasta Pánuco, el municipio de Pánuco, ya colindando con Tamaulipas. Esta es una de las carreteras más deterioradas que existen. Tenemos las imágenes en este momento. Es una calamidad realmente para los ciudadanos de los municipios que habitamos en esa zona. Es una calamidad, pero aparte es un peligro, porque son tramos de carretera pues que ya no se le puede llamar ni carreteras. Miren ustedes, son 161 kilómetros y recorre parte del municipio de Álamo, Tepetzintla, Tantoyuca, Tempoal, El Higo y Pánuco hasta llegar ya al estado de Tamaulipas. Esta carretera no solo conecta a los vecinos de la región, sino es una importante ruta para el comercio, principalmente del sector primario. Recordemos que esa zona es una zona ganadera, agrícola principalmente. Debido al mal estado de dicho tramo, los transportistas optan por utilizar otras rutas, aunque esto represente recorrer mayor distancia y por consiguiente un mayor gasto. En la actualidad han disminuido inclusive las rutas de algunos camiones, limitándose solamente a una o dos rutas diarias, viajes hacia el estado de Tamaulipas o hacia más al sur de nuestro estado para conectarnos con la ciudad de Tuxpan. ¿Sí? Afecta a la economía, naturalmente, al no tener una buena infraestructura carretera, pues no es un incentivo para poder llevar el progreso a estas zonas. En el sector turístico, estas son poblaciones que sobre todo en estos tiempos van a recibir a muchísimos visitantes, porque tenemos la temporada de Día de Muertos, que en esa zona se festeja de manera muy especial y tenemos muchísimos visitantes de toda la República y pues esto desincentiva a que siga progresando esta fiesta de Chantolo, que le llamamos nosotros, que ha estado progresando año con año y que los alcaldes de estos municipios han hecho enormes esfuerzos para que año con año estas festividades sean más relevantes. Le pedimos al gobierno federal que en este presupuesto que se encuentra 2024, ojalá podamos incluir reparaciones importantes para esta carretera. La población realmente está sufriendo, realmente peligra, una por los accidentes y otra porque está aumentando día a día la delincuencia. Recordemos que hace unos días, muy pocos días, tuvimos una balacera muy importante en el municipio de Tuxpan. Nosotros estamos esta carretera está un poquito más al norte y este hecho de que los carros tengan que ir a vuelta de rueda favorece a que la delincuencia organizada aproveche estas ocasiones para asaltar a las familias que circulan por allí.
El punto de acuerdo ya está inscrito y ya tenemos también una solicitud para podernos reunir con el secretario y de Infraestructura, de Comunicaciones, y ojalá en esta ocasión, ya que desde la 64 legislatura se está pidiendo esta carretera, ojalá en esta ocasión voltean a este olvidado norte de Veracruz, norte-norte, y nos favorezcan en el presupuesto para que tengamos una carretera digna y no regresemos casi al tiempo de las carretas, porque con esto no podemos avanzar. Muchas gracias. Aunado a la problemática que han presentado mis compañeros, a las cuales responde el punto de acuerdo que hoy les presentamos, me gustaría mencionarles algunos datos sobre otras carreteras, como ya también me han precedido, que también han incrementado el riesgo y han impedido la movilidad. De acuerdo con el último censo público de CAPUFE, Caminos y Puentes Federales, presentado en el 2021, la carretera federal 150D, correspondiente al tramo de conexión México-Puebla, es la de mayor aforo diario en promedio. Durante ese año se registró el tránsito de 123.585 vehículos diariamente, incluyendo camiones de carga, coches particulares y motocicletas. De ahí la importancia de hacer un enérgico llamado a las autoridades del Gobierno de México, a la actual presidenta y al secretario de Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina, para implementar estrategias que permitan el tránsito seguro y en mejores condiciones para quienes diariamente hacemos uso en estas vías de conexión. Y es que los constantes trabajos en las autopistas se han convertido en una problemática del día a día en nuestro país. Por ejemplo, el día de ayer, CAPUFE realizó el cierre total de la autopista México-Puebla en el kilómetro 101 a la altura de la incorporación al Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán en el municipio de Huejotzingo. La suspensión de la circulación se llevó a cabo por un lapso de 5 horas, de 7 de la mañana a 12 del día, debido a los trabajos de renivelación con carpeta asfáltica caliente. A esta grave situación que impide la movilidad debemos agregar los múltiples accidentes que ya han platicado mis compañeros y pérdidas humanas que han ocasionado tanto el estado deplorable en el que se encuentran las carreteras federales como la inseguridad que se vive en la mayor parte de nuestro territorio. Así es que no cabe duda que en esta serie de datos es importante considerar un factor de suma importancia: la responsabilidad de precaución y conciencia de quienes conducen también los autos. Sin embargo, es indispensable que las autopistas se encuentren en óptimas condiciones para contribuir a la disminución de las estadísticas que, más allá de ser números, son vidas humanas. Así que con respecto a la inseguridad que se vive en las autopistas de nuestro país, hace apenas un par de meses la Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte protestó, bloqueando diversos puntos de México para exponer la delincuencia de lo que han sido víctimas. Esto es todos los días y en varias carreteras. Los asaltos y balaceras en las carreteras han provocado importantes pérdidas al sector privado, al generar pérdidas de mercancía, incertidumbre en las cadenas de suministro, incremento en los costos de operación por la implementación de medidas adicionales de seguridad, por mencionar algunas consecuencias. Así es que, pues, es un importante punto de acuerdo que hoy el Partido Acción Nacional hacemos, y pues es urgente atender esta problemática y destinarle verdaderamente recursos al bienestar y la seguridad de millones de mexicanas y mexicanos. Es algo importante que pedimos se atienda y es ya. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Como todas y todos saben,
En este momento, en el Pleno de la Cámara de Diputados, se está discutiendo una reforma al artículo 28 de la Constitución respecto a las vías ferroviarias de este país, y no vamos a escatimar en apoyar esta propuesta, porque una exigencia ciudadana es poder tener transporte de calidad. Pero junto con eso hacemos la exigencia que también los puntos de acuerdo e iniciativas que vienen de la oposición sean discutidas. Un país no puede prosperar si sus arterias, si sus vías de comunicación están en estas condiciones. Y es el momento oportuno para presentar estos puntos de acuerdo, porque en esta Cámara estamos por recibir el paquete económico que habrá de ejecutarse en el año 2025. Y fueron 6 años en que no se le otorgó recurso a la infraestructura carretera y hoy permite que estén en estas condiciones. No puedes ir de un estado a otro, de un municipio a otro, por la inseguridad y porque las carreteras son intransitables. Y estamos aquí las y los panistas para hacer política. Y hacer política significa evitar el dolor evitable. Es decir, lo que le corresponde a los políticos es que el recurso sea ejecutado en donde sirve. Las carreteras en buen estado permiten desarrollo económico, desarrollo social e incluso salvar vidas. Por eso esta exigencia con estos puntos de acuerdo que presentan las y los panistas. Les agradecemos mucho y a los compañeros que presentan los puntos de acuerdo, por supuesto que cuentan con su grupo parlamentario. Gracias, diputada. Hay una pregunta de Roberto Mendoza al Diálogo Querétaro. Buenas tardes. Quisiera preguntar, ¿por qué hacer un punto de acuerdo y no una iniciativa? Porque el punto de acuerdo, pues la verdad es que es una buena intención y nada más. Y en cambio, presentar una iniciativa en donde se obliga a la Federación a hacer el mantenimiento, pues resultaría quizás un poco más eficiente. Presentar puntos de acuerdo en realidad pues no funciona para nada. Gracias. Porque las iniciativas tienen que ver con reformas, adiciones, derogaciones a leyes ya establecidas. Al final del día, este punto de acuerdo es una exigencia a las autoridades para que actúen. Y previo a la presentación del paquete económico, estamos pidiendo que desde que venga, en qué se va a gastar el dinero de todas y todos los mexicanos, que es el paquete de egresos de la Federación, se le etiquete recursos a la infraestructura carretera. No podemos olvidar que las y los diputados tenemos varias figuras. Efectivamente, la iniciativa que tiene que ver solamente con respecto a leyes y a la propia Constitución. Por otro lado, están estos puntos de acuerdo que son muy válidos y que esperemos tener el consenso de las y los diputados de otras bancadas y, por supuesto, algo tú lo decías importantísimo, la voluntad política del Ejecutivo. Aquí es donde vamos a ver si existe en la práctica esa voluntad de tomar en cuenta a todas las voces. Y aprovecho la pregunta para hacer un anuncio. Ayer en la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, el PAN pidió que también ejerzamos otra figura a la que tenemos derecho las y los diputados, que es la pregunta parlamentaria. Nosotros no estamos de acuerdo en que no hayan venido a comparecer las y los secretarios de Estado de Andrés Manuel López Obrador, porque su sexenio sí dejó mucho dolor en México y deben de venir a rendir cuentas a esta representación. No vinieron, ahora queremos que nos permitan hacer esta pregunta legislativa de acuerdo a la proporcionalidad que nos corresponde a cada grupo, pero se tiene que rendir cuentas. Por eso es la división de poderes y por eso es en esta figura de punto de acuerdo sin que riña con la posibilidad de un análisis serio y desde la Comisión de Transportes y Comunicaciones hacer lo propio ya en una iniciativa que también estaremos exigiendo sea analizada y dictaminada en su momento. Pregunta, diputada, de Víctor Barrera, de Plural. Sí, buenas tardes. Señalan que ya están en la espera del presupuesto. Sin embargo, hay 4 rubros que no pueden evadirse del presupuesto, que son el pago de los empleados, el pago de la deuda interna y externa, los programas sociales que ahora son constitucionales, y bueno, pues eso se lleva el 70% del presupuesto.
cuando se dice hay que mantener infraestructura, por lo menos se pide a los países que sea el 6% de su presupuesto total, no de lo que queda. Y México apenas pone el 2.5%. ¿Cómo le van a hacer para que Morena deje de lado los nuevos programas que está creando Claudia Sheinbaum y se ponga a en realidad ser algo que sí sirve, que crea riqueza y que no reparte pobreza? El PAN ha sido muy claro desde las dos legislaturas anteriores cuando ha llegado aquí el paquete económico. No discutimos que cada administración puede tener sus prioridades. El problema es cuando esas prioridades pareciesen capricho y terminan costando mucho más de lo que inicialmente presupuestaron. Por ejemplo, el Tren Maya, que costó 3 veces más de lo que vinieron a reportar a esta legislatura. Dos Bocas, que costó 2 veces más, y así me pudiera ir obra por obra. Y justamente lo que hemos exigido es que el reparto del dinero, que insisto, es de todas y todos los mexicanos, sea distribuido con base en las necesidades reales que vivimos en el país. El gobierno solo tiene 3 formas de hacerse de dinero: impuestos, y no ha habido una reforma fiscal eficiente. Ha quedado en la narrativa eso de que ahora los que más tenían no tienen privilegios. Es una falsedad. Y no es cierto tampoco que se ha privilegiado a los más pobres con una reforma fiscal que garantice equidad en el pago de impuestos. Pero decía, hay solamente 3 formas de que tenga dinero el gobierno: impuestos, Pemex, que lograron quebrarla, y ahora al contrario, hay que subsidiarla, hay que meterle dinero bueno al malo. Y 3, deuda pública. Y también hay que decirlo con mucha claridad, este gobierno que finalizó el último minuto del 30 de septiembre es el que más ha endeudado al país, y ni siquiera para un beneficio del desarrollo de las y los ciudadanos. Hay sectores desprotegidos. La salud, aquí está el doctor Héctor Jaime, que conoce perfectamente el tema, y las y los mexicanos incluso hemos disminuido nuestra esperanza de vida porque no se le ha invertido a salud, no se le ha invertido a educación, y la prueba PISA nos demostró que hay un retroceso significativo en la educación de la infancia de este país. Seguridad, sigue siendo errónea la estrategia de seguridad y su falsa campaña de abrazos, no balazos, porque en todo el país seguimos teniendo miedo. Y lo que ocurrió este fin de semana, el lamentable asesinato del alcalde de la capital de Guerrero, es reprobable. Y así nos pudiéramos ir rubro por rubro. Efectivamente, hay recomendaciones de organismos internacionales de cuánto se debe destinar y recomendaciones que han sido ignoradas. Y el tema de la infraestructura nos parece vital. Yo vengo de Zacatecas, en donde en el paquete económico del 2024 le destinaron 0 pesos a infraestructura carretera, y así ya lo hizo saber Tania de Querétaro, y así ya lo hizo saber nuestra diputada de Veracruz, y así también nuestra diputada de Puebla, estado por estado. Por eso es esta exigencia y este punto de acuerdo ahora en lo que respecta a la atención tanto de infraestructura como de seguridad en las carreteras, porque también nuestra solidaridad con los transportistas que efectivamente han tenido que tomar medidas extremas y cerrar las carreteras, porque cada día aumentan los asesinatos a transportistas y son vidas humanas. Cuando hablamos de humanismo político, en el PAN sabemos cuál es el verdadero humanismo: poner a las personas al centro, y a eso me refiero con evitar el dolor evitable, cosa que este gobierno que concluyó ha ignorado. Hacemos votos porque el que venga no sea así, y por eso estamos presentando esta serie de puntos de acuerdo. Solamente para entenderlo bien, ¿ustedes proponen un porcentaje o hay lo que se le ocurra a Sheinbaum? No, por supuesto que... Regresar por lo menos a antes del 2018, donde ya hicimos especial énfasis en la reducción significativa, por lo menos para el tramo en la autopista México-Querétaro, esa consideración que vaya de 10 pesos a 5, que es prácticamente la mitad, pues que nos hereda tener una carretera a la mitad con un riesgo al doble. Una última pregunta de Cintia Marín de Televisa.
Hola, diputada. Precisamente sobre este tema, quiero preguntarle acerca de su opinión sobre la estrategia de seguridad presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, por favor. Mira, el secretario de Seguridad de este país presentaba esta estrategia donde hace énfasis que no habrá una guerra contra el narcotráfico. Lo que deja en evidencia es que los abrazos, no balazos, seguirán. Por otro lado, me impresiona que hable que va a tener un eje de inteligencia para la prevención. Y digo que me impresiona porque las y los panistas lo dijimos muy claramente cuando votamos en contra de la Guardia Nacional. La intención del PAN es que hubiera una policía federal civil fortalecida, y lo que ha hecho Morena es desmantelar las policías civiles y darle todo el poder en todos los rubros al ejército. Cuando llevan la Guardia Nacional a la Sedena, estamos hablando de militarizar al país. Por lo tanto, la estrategia de seguridad, perdón que lo diga con esa transparencia, no está en manos del secretario de Seguridad, está en manos de la Sedena. Y también ahí contraviene las recomendaciones internacionales, porque una y otra vez le han dicho al Estado mexicano que entre más militares a cargo de la seguridad interna del país, más violaciones a los derechos humanos. Incluso las y los coordinadores recibimos una carta del representante del Alto Comisionado de la ONU pidiéndonos que no votáramos la reforma de la Guardia Nacional. Por lo tanto, espero equivocarme, porque en el PAN no queremos que le vaya a México, en el PAN no queremos que siga habiendo asesinatos, en el PAN no queremos que siga habiendo miles y miles de familias sufriendo porque no saben dónde están sus seres queridos. Por eso espero equivocarme, pero pareciera que la estrategia no va a cambiar. Y si no cambia, la crisis de inseguridad va a seguir. Gracias a todos. Gracias.